Bienvenido, José. Buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, mi estimado. Juanita dice que ella nos escribe porque no tiene audios, no tiene para hablar. Nos está escribiendo ahí en la área de mensajes. Vamos a darle pues entonces, chicos. Ok, vamos a iniciar los que somos para que no nos agarre la tarde. Bienvenido a Evelyn, a Evelyn y a Elvia, bienvenidas. Vamos a iniciar. Vamos a entrar de lleno así ya a hablar según nuestra guía. Vamos a ver, el domingo pasado hablamos una introducción a la administración financiera, eh, y hoy vamos a continuar hablando sobre la administración financiera y las funciones que hacen los administradores financieros. Entonces, vamos a empezar viendo esta diapositiva. Voy a cambiar ahorita de diapositiva. Voy a cambiar ahorita de diapositiva. Solo me dicen que si ustedes les cambia ahí en su pantalla, les cambió ahorita. No, Lick. No, Lick, sigue la misma. Se quedó la misma. Ok. Está congelado. Sí, es que me está dando ese problema desde ayer, no sé por qué. Y eso que yo le doy presentar una ventana, entonces me tendría que dejar. Tendría que hacer toda la pantalla, entonces. Okay. Ahí sí cambia, ¿verdad? Ahí está, Lick. Ahí sí está cambiando. Vamos a empezar vamos a empezar hablando ya de la importancia de las finanzas dentro de la administración como tal, de una empresa. Y quisiera comentarles
O bueno, me imagino que algunos de ustedes ya conocen la historia de José, el del Antiguo Testamento, que tenía como 11 hermanos y él era el hijo más pequeño del papá. ¿Ustedes han escuchado la historia de él? Porque José, que lo venden como esclavo y termina siendo jefe de Egipto, administrador, ok, va. Ok, entonces, una rápidamente la historia de José, era el hermano más pequeño de 12 hermanos, y como ser el hermano más pequeño muchas veces lleva la ventaja que termina siendo el consentido de los papás, ¿verdad? A veces ustedes, si tienen hermanos pequeños o hermanas, el más pequeño pues resulta ser el más consentido, el protegido. Entonces, y no es porque lo quieran más, no es porque lo quieran más, sino que tal vez por ser el más pequeño, los papás por lo regularmente le tienen como que más cuidado, más atención que al grande o al mediano o a los que están en intermedio, ¿verdad? Entonces lo mismo pasó con José. José era el más pequeño, el papá lo cuidaba mucho, lo protegía mucho. Y en los hermanos grandes, pues empezó a formar esa atención por parte del papá hacia su hermano más pequeño, una especie de celos. Y entonces, para no hacérselas tan largas, en una oportunidad, los hermanos le dijeron al papá que por qué solo a ellos los mandaban a cuidar las ovejas. ¿Por qué no iba José también? Si José ya era, aunque sea el pequeño, pues ya era un hombre que tenía que empezar a tener responsabilidades y no solo los grandes tener que ir a cuidar el rebaño. Pues entonces en una oportunidad pues el papá accede a que mandara a José a que vaya a cuidar el rebaño y los hermanos traman un plan para deshacerse de él porque ya el celo era tan grande que no querían que ya no querían a su hermano. Y entonces en una oportunidad pues se van todos a cuidar las ovejas y forman un plan para que desapareciera a José, pero ninguno se atrevió a matarlo. Entonces lo que hicieron fue que lo metieron hicieron que en una fosa las vestiduras que cargaba José las llenaron de sangre, como que lo había atacado una bestia, dice en la Biblia, pero como que fuera un león o un tigre o algo. Y entonces decirle al papá que había sido atacado por una bestia y que se lo había comido. Mientras ellos habían negociado con uno, en aquel entonces se daba mucho el mercadear esclavos. Y entonces vendieron a José como esclavo a una persona que pasaba por ahí. Y entonces José terminó siendo esclavo de X persona. Y cabe no la casualidad, que yo creo que el destino que Dios tenía programado sobre José, que José terminó llegando a Egipto, siendo esclavo. Y Egipto, José para en la cárcel. No recuerdo ahorita cuál es el motivo por el cual José para en la cárcel, pero estando en la cárcel, el faraón de ese entonces, rey gobernante de Egipto, todopoderoso, comenzó a tener sueños. Y en sus sueños, él miraba que habían 7 vacas gordas, así hermosas, rebosantes, estaban comiendo del pasto verde de Egipto, y de repente aparecían 7 vacas así delgaduchas, flacas, así que daban cosa verla, y se terminaban comiendo a las vacas gordas. Y eso le impresionó tanto al faraón que le causaba miedo y comenzó a explicarle a los brujos y a los espiritistas de Egipto qué significaba ese sueño, porque para los egipcios, los sueños significan algo según su cultura, ¿verdad? Entonces, ese sueño para el faraón, él quería saber el significado y nadie le podía decir nada porque no lo entendían. Entonces llegó
llegó eso hasta José en la cárcel, y José le dijo a los guardias que él podía interpretar el sueño del faraón. Y entonces el faraón llegó a donde estaba José en la cárcel y él le dijo, ¿tú puedes interpretar mi sueño? Sí. Lo que significa es, ¿y por qué José podía interpretar el sueño? Porque José era, aparte de ser el hijo más pequeño del papá, una relación, una oración hacia Dios, y según la Biblia, pues mantenía una comunión constante con Dios, orando, alabándolo. Entonces, Dios siempre permanecía con él. Entonces, dentro de eso, pues Dios le dio el discernimiento a José de poder interpretar el sueño que el faraón estaba teniendo. Entonces José le dijo, mira, lo que significa es que van a venir tiempos buenos y tiempos difíciles para Egipto. ¿Y qué son esos tiempos buenos? De que van a venir 7 años donde Egipto va a tener abundancia, va a rebosar de toda la bendición que exista, de cultivos, de peces, de economía, de dinero, de todo, pero van a venir posterior a esos 7 años, van a venir 7 años de escasez, de hambre, de muerte, porque no va a haber nada en la tierra de Egipto que se pueda cosechar o cultivar porque no va a producir. Entonces, te comento que vas a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces el faraón, al conocer esa interpretación y ver que José se lo había aclarado, y ver que el faraón miraba que era un hebreo que estaba en la cárcel y que había podido interpretar, lo respetó mucho. Entonces el faraón solicitó que lo liberara, y fue tanto digamos, el poder que tuvo la interpretación de los sueños, que Faraón puso como segundo al mando de Egipto a José. O sea, lo puso a la par del faraón, a un hebreo, para que él, dado que él había interpretado y conocía cuál era lo que iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez, lo puso a cargo a él de la administración de todo Egipto, para que él pudiera, durante los 7 años de abundancia, poder prepararse para poder sobrevivir a los 7 años de escasez. Y entonces vino José, cuenta la Biblia, que comenzó a armar, a planificar, comenzó a organizarse, formó grupos de trabajo, dirigió y controló todo lo que se pudo haber, todo lo que se hizo durante los 7 años, donde lo comenzaron a guardar granos, las cosechas, comenzaron a preparar a la gente, a instruir de que no había que malgastar la comida, los recursos, sino que guardarlos y todo, porque iban a venir 7 años donde eso que se guardara y se anticipara tuviera que alcanzar para poder sobrevivir todo el pueblo de Egipto. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuento esta historia? ¿Qué conocimientos tenía José de administración de empresas? ¿O qué procedimientos de logística podía haber conocido en su momento de, de cómo poder prepararse para embodegar, para pilar, para poder conocer procedimientos de embalaje, o cómo tener algunas bodegas o algunos silos y poder tener ahí, cómo poder meter ahí los granos, cómo poder formar equipos autodirigidos que se pudieran conformar y liderar por personas para que pudieran encargarse de ciertos terrenos para sembrar, cultivar, cosechar y guardar y manejar adecuadamente la repartición de los recursos para que la gente pudiera tener para vivir y comer, pero no malgastar. No tenía conocimientos de recursos humanos, mucho menos financieros, pero cuenta la Biblia que José realizó una tarea excepcional de preparación para poder acumular durante esos 7 años
todo lo que se pudiera, que la gente pudiera vivir bien, mientras ellos trabajando para poder sobrevivir en los 7 años que iban a venir posterior a la abundancia. Y José logró prepararse y vinieron los 7 años de escasez. José ya estaba listo, ya le había dicho al faraón lo que se había hecho y y planificó posteriormente cómo poder distribuir los granos o la comida o todo para que cada habitante de Egipto pudiera tener su ración diaria. Me imagino yo, sus raciones diarias de los 3 alimentos, o por semana, o por mes. Eso no lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero alguna logística tuvieron que haber desarrollado para poder estar dándole la bebida y los alimentos a las personas, a cada ciudadano, a cada familia, digo yo, para que la comida pudiera alcanzar para todo el pueblo de Egipto y que nadie muriera. Cuenta la Biblia que nadie murió alrededor de lo que es Egipto, nadie murió. Donde hubieron muertos fueron en los pueblos cercanos a Egipto, que no se prepararon, que no tuvieron la diligencia de durante la abundancia poder guardar para la escasez. Entonces cuenta la Biblia que Egipto sobrevivió a esos 7 años y que todavía se dieron el lujo de poderle vender comida, alimentos a todos aquellos pueblos cercanos a Egipto que no tenían qué comer y que su gente se estaba muriendo. Llegaban a Egipto a poder comprar alimento y bebida para poder sobrevivir. O sea, quiere decir que José realizó un proceso administrativo que todavía logró obtener éxito para poder sobrevivir su gente, la gente de Egipto, y aún así poder vender alimentos a otros pueblos, generándole riqueza al faraón. O sea, generándole utilidades, vamos a decirle sí, a la empresa Egipto. Una planificación, una organización y haber dirigido los procesos durante esos 7 años de abundancia que fueron tan eficaces que alcanzó para que sobreviviera la gente de Egipto y todavía así vender y generarle utilidades a Faraón. Y para terminar, resulta que dentro de los que llegaron a comprar comida a Egipto fueron los hermanos de José. La vida los llevó de regreso con el papá y cabe la casualidad que el que los atiende o se entera que son ellos es José, y ahí se les revela y les dice que es él, que él nunca murió y que él sobrevivió y que él era el segundo al mando de Egipto. Que eso es otra enseñanza que deja la Biblia de ese lado, pero yo la cuento porque me parece interesante cómo alguien sin estudiar en la U o sin tener un título de administrador, de auditor o de ingeniero, realizó una de las historias más grandes que cuenta la Biblia, donde hizo sobrevivir a un pueblo entero. O sea, al pueblo que en ese entonces era el reino más poderoso del mundo, los egipcios. Y todavía así, tener esa capacidad de decirle a su jefe, el faraón, mira, no te preocupes, yo te voy a mantener viva a tu gente. Yo voy a realizar un plan donde todos sobrevivamos. Y vas a ver que todavía así voy a venderle alimento, te voy a generar riqueza, porque le voy a vender a los otros pueblos que no se prepararon. O sea, le voy a vender a las otras empresas que están aquí cercanas y te voy a generar utilidades sobre lo que vamos a invertir para poder prepararnos, para poder sobrevivir durante la escasez. Es cierto, podemos decir que José tenía la ventaja que él conocía que iban a venir 7 años de escasez. Tal vez los demás no lo conocían y no se prepararon. Pero aunque tuviera esa ventaja de conocer que venían 7 años de escasez, igual él no tenía preparación, no tenía los conocimientos para poder
decir, vamos a desarrollar un buen plan. Y todavía con aquello a ver si funcionaba. Pero veamos de que tal vez no habían estudios universitarios en ese entonces y que no necesitamos tener tal vez un título en la vida, sino que tengamos que tener esa astucia, esa inteligencia, ese análisis, esa capacidad de poder discernir ciertas cosas que nos permitan tener esa intuición para los negocios, para la administración, para el manejo de los recursos. Es cierto, una capacitación, un conocimiento científico como es la administración, órale, nos permite poder ser mejores todavía. No digo que no hay que estudiar, o sea, sí hay que hacerlo, pero veamos de que alguien sin conocimiento realizó principios administrativos, logística, recursos humanos. Me imagino que durante los 7 años tuvo que organizar turnos de trabajo, motivar a la gente que aunque estuviera cansada había que seguir trabajando porque había que prepararse para poder sobrevivir en los 7 años, tener los recursos necesarios. Tuvo que motivar, tuvo que liderar, tuvo que controlar que todo lo que habían organizado pues se desarrollara a modo de alcanzar los objetivos planteados, que era sobrevivir 7 años y todavía así poderle vender a la demás gente. Entonces veamos de que la utilización adecuada de los recursos dentro de una empresa puede permitir que en una época de escasez, como el año pasado o como podríamos estar pasando todavía, en algo que no conocíamos, que nadie lo esperaba, que nadie sabía que iba a venir una pandemia y que iba a traer una escasez grande para la mayoría de empresas. Gracias a Dios, hubieron algunas que pudieron sobrevivir, adaptándose o modificando su razón de ser para poder sobrevivir, o las que no se modificaron, pues como venían trabajando antes con un buen uso de sus recursos, lograron mantenerse en medio de no vender lo que se vendía antes, lograron mantener a todo su personal, le estuvieron pagando su salario completo y no se vieron afectados en sus recursos porque traían anteriormente un buen uso de sus recursos y eso les permitió poder sobrevivir durante el tiempo en la que no se sabía qué iba a pasar, donde nadie estaba preparado, donde nadie sabía qué era lo que se tenía que hacer. Entonces, es ahí donde traigo como conclusión que no tenemos que esperar que pase algo para poder desarrollar buenos planes o una organización o un control. No ser bomberos, o sea, reaccionar cuando ya está el problema, sino que anticiparnos a través de una buena administración, un buen proceso administrativo, donde podamos tener como cultura el buen uso de los recursos dentro de la empresa, porque en algún momento desconocido podrá venir un acontecimiento que nos traiga escasez, que nos traiga que las ventas se caigan, que nuestros clientes ya no nos compren o que nuestros clientes ya no nos paguen porque ellos no pueden vender porque les están afectando sus ventas. ¿Cómo poder mantener a nuestro recurso humano dentro de la empresa aún nosotros estemos pasando un momento de escasez dentro de la empresa? Entonces, la administración como tal nos prepara o nos ayuda a poder dirigir en el presente, pero también tenemos que pensar en el futuro, que lo desconocemos, que no sabemos qué nos pueda venir, que no sabemos qué riesgos van a haber, pero si manejamos adecuadamente los recursos, entre esos el financiero, puede ser que en algún momento lleguen esos acontecimientos que pueden estorbar la riqueza de la empresa, pero nosotros con ese buen manejo de los recursos vamos a poder sobrevivir.
vamos a poder sobrellevar ese tiempo en el cual se nos vean afectadas la situación, muchas cosas en la empresa. Pero como tenemos una buena administración, tenemos buenos planes y un buen uso de los recursos, pues entonces vamos a poder salir adelante sin afectar a nuestro recurso humano, a nuestros clientes, elevar los precios o hacer cualquier cosa con tal de poder sobrevivir. Entonces, la historia que nos deja eso es de que alguien sin tener ningún conocimiento científico desarrolló una planificación o estructuró un plan tan excelente que no solo hizo sobrevivir a un pueblo o un reino, sino que todavía sí le generó riqueza. Entonces, al final, nosotros como administradores financieros tenemos que hacer que los recursos de la empresa a la cual trabajemos, manejarlos adecuadamente. Y todavía sí, que con esos recursos que estamos manejando adecuadamente, hacer que la empresa genere mucho más recursos, más riqueza, porque ahí se va a ver el buen trabajo del administrador financiero. Que en algunas empresas hay menos recursos, en otras hay más, pero en las dos se puede hacer lo mismo. Solo que es una faena mucho más grande que en aquella empresa que tiene menos recursos, producir más recursos con esa escasez de recursos. Porque entonces hacemos aquello de ser eficientes y eficaces, ¿verdad? No solo hacemos las cosas bien, sino que hacemos las cosas bien con menos recursos. Entonces, es una faena mucho más grande para aquel que con poquito genera más, que aquel que con muchos recursos no genera más recursos, sino que solo una parte. Entonces, nosotros tenemos que hacer, como dice por ahí, como dice la Biblia, si en lo poquito somos fiel, cuando estemos en lo mucho mayor fiel vamos a ser. Entonces, si sabemos utilizar bien eficientemente los recursos, cuando tenemos poco, cuando lleguemos a tener mucho, vamos a poder administrarlos mejor, porque ya conocemos que cuando hay poco, lo hicimos bien, y cuando hay más, significa que vamos a tener más chance de generar mucho más riqueza, utilizando bien los recursos que la empresa pueda tener o los recursos personales que nosotros podamos tener. Les pregunto, ¿qué comentarios tienen ustedes sobre esta historia o sobre lo que les platiqué? Que ustedes quieran agregar como algo más que yo no he mencionado, que sirva para poder entender que en la historia hay ejemplos de cómo se ejecutaron buenas cosas y que si antes, sin el conocimiento y sin las herramientas que se tienen hoy en día, se hacían bien las cosas, mucho más se va a poder hacer hoy. ¿Qué me pueden decir ustedes de eso o qué piensan? Sí, Lick, buenos días. Buenos días. Pues aquí prácticamente lo que nos dice es que al momento de que uno pueda administrar o tenga la responsabilidad de administrar recursos, pues hacerlo de la mejor manera, pues si por lo menos si tiene una buena liquidez, por decirlo así, la empresa, pues no derrochar, pues gastar o invertir en lo necesario, pues porque siempre vienen tiempos difíciles, como usted lo mencionó, a veces las ventas se vienen abajo, entonces tener ya esa previsión, pues de que la empresa no vaya a tener crisis financiera, ¿va? Entonces esas, para mi criterio, pues el ejemplo muy bueno, muy bueno, porque es un hecho real de la vida, y entonces eso también nos enseña a que tenemos que ser muy cautos cuando tengamos recursos en nuestras manos. Ok, gracias, Edgar. ¿Alguien más, chico, que quiera dar su comentario de lo que comprende de esta analogía que acabamos de hacer? Bienvenido, Hernán, gusto verlo. No me he dado cuenta que lo tenía por acá. Lick, mucho gusto. Para mí es un honor nuevamente que usted nos comparta el curso de administración financiera. Realmente muy, muy bueno.
Así que la historia, la analogía que nos presenta el día de hoy, pero también cabe dentro del contexto poder mencionar de que a veces menospreciamos aquel elemento que nosotros a nuestro criterio consideramos que no va a dar la talla, que no va a ser apto para el puesto. Entonces, pero realmente dentro de este contexto también se puede interpretar de que es importante darle la oportunidad a aquella persona que lo busca y que la oportunidad se le presenta, porque es el caso de José. José en ningún momento fue el menospreciado de la familia, pero realmente en su escala, en su historia, así que por su perseverancia y la persistencia que tuvo hacia la fidelidad a Dios, logró alcanzar ser se puede decir la mano derecha del faraón. Lo mismo sucede en muchas historias en la vida real y actual, donde personas que han venido de un contexto, en un ambiente realmente con bajos recursos económicos, se han convertido en grandes personas, grandes personajes en la historia económica y mundial. Entonces, eso es lo que quisiera compartir también. Gracias, Hernán. Mucho gusto de estar nuevamente con usted. Bienvenido. Me alegra poder compartir con usted ahí desde América 1, que no nos veíamos. Y lo que usted menciona, sería otro ejemplo que podemos sacar de esta historia, de que alguien menospreciado, podemos decirlo así, y alguien que no lo buscó, pero que la misma perseverancia de su trabajo, podemos decir, de ser responsable, de cumplir con los objetivos que le ponen en su trabajo, puede llegar a ser tomado en cuenta para poder, de ahí puede salir una magnífica idea para una empresa. Bernard menciona algo muy concreto, no menospreciar a los elementos o a los colaboradores, porque no sabemos de que del más humilde puede venir una idea fabulosa que puede hacer ganar mucho dinero a una empresa. Pues podríamos sacar como una conclusión también de que nosotros, que cuando lleguemos a ser jefes o lleguemos a ser gerentes de una empresa, recordemos que nosotros venimos desde abajo. O sea, todos venimos desde abajo picando piedra, y que en algún momento vamos a llegar a una posición de privilegio en una empresa. Entonces recordémonos de que también viene gente de ahí abajo picando piedra, y que a veces de ellos podemos sacar buenos beneficios, podemos tener magníficas ideas, y que otra cosa que nos deja es que hay que ser persistentes. José nunca se dio por vencido, nunca se vio derrotado. Pudo ver que se sintió triste, sí, porque sus hermanos lo vendieron, no miraba a su papá y todo, pero él siguió teniendo la fe en Dios, de que él estaba con él en medio de esa angustia, de que lo que había pasado, y vean Dios hacia dónde lo llevó. Bueno, si lo vemos en una empresa, lo puso a la par del dueño, y le dijo, y lo que más me llena a mí esta historia es que un hebreo, porque los egipcios no querían a los hebreos en ese entonces, un hebreo llegó a ser el jefe de todos los egipcios. Ya se imaginan a los egipcios, me imagino que los cercanos a Faraón, con aquella envidia, con aquel enojo de que cómo alguien de la raza que más odiamos venía a ser su jefe. Si lo traemos al contexto actual, es como que aquellos que pasan siendo muy serviles a los jefes, ¿va? Por no decir la otra palabra, ¿verdad? Que todos conocemos a qué me refiero, de ese animalito que se arrastra. Hay que ser directos. Ajá. A veces todos esos que pasan ahí culebreándole al jefe, esperando que los tome en cuenta, se dan la sorpresa de que quien menos esperaban termina siendo su jefe.
¿Por qué? Porque no es, la vida nos enseña que no hay que tenemos que ser culebras ni ser serviles con los jefes, sino con que nosotros demostremos un buen trabajo, buena responsabilidad, una honestidad, Dios siempre respalda y lo va a llevar a uno a la posición donde Dios considera que vamos a ser un buen ejemplo. Siempre y cuando nosotros nos preparemos, estudiemos, nos esforcemos, que es lo que están haciendo ustedes ahorita, estudiando en la universidad, preparándose, obteniendo el conocimiento que les va a ayudar en base a la experiencia que ya van adquiriendo en sus trabajos o sus emprendimientos, a que cuando lleguen a una posición ustedes poder tomar buenas decisiones y recordarse de que de cualquier persona abajo de ustedes puede salir una buena idea para poder sobrevivir en una temporada de escasez que lamentablemente desconocemos cuándo va a venir. Pero si nos preparamos bien, podemos sobrevivir y podemos utilizar adecuadamente los recursos. Entonces, la Biblia nos cuenta historias verídicas de Dios y de cómo usó a otras personas o cómo muchas personas impactaron al mundo y donde podemos sacar enseñanzas para cuestiones así administrativas. No solo lo hizo José, sino que también Salomón. Él fue el hombre más rico del mundo en su momento, porque supo administrar adecuadamente sus bienes, sus recursos. Y eso que cuenta la Biblia, si ustedes han leído la historia de Salomón, el diablo le decía a Dios, es que lo que pasa es que como lo haces próspero, como le das todo, como tiene mucho dinero, es que él te es fiel. Quítale eso, quítale todo lo que le has dado y vas a ver que no te va a ser fiel, que en lugar de adorarte te va a comenzar a recriminar. Y el diablo le decía a Dios, permitime quitarle todo. Y cuando Dios le dijo, va, está bueno, pues, hace con él lo que querrás, Salomón siguió siendo fiel a Dios, aun cuando no tuvo nada, porque lo perdió todo. Y Dios le enseñó al diablo de que sus hijos no van a ser fieles por lo que tengan o por lo que no tengan, sino que simplemente van a ser fieles porque quieren adorar a Dios o porque quieren servirle a Dios, independientemente tengan o no tengan. Y esa, no les quiero hablar, no les estoy hablando de una clase de religión, sino que para que veamos de que en algún momento hay personas humanas como nosotros que hicieron cosas grandes no teniendo el conocimiento científico que nosotros ahorita tenemos, ni las herramientas que tenemos, como el internet, como las computadoras, para poder realizar logística, para poder realizar una buena organización, un buen uso de los recursos. Entonces, si ellos, siendo personas mortales como nosotros, sin los recursos actuales, hicieron grandes cosas, ¿cuánto nosotros vamos a poder hacer mejores cosas? Pero aquí es donde yo ya les dejo mi enseñanza o mi recomendación. Va a depender del entusiasmo o de la dedicación que cada uno de ustedes le ponga para poder ser alguien mejor que esas personas que están en la Biblia, en las historias que nos cuentan, que con menos recursos hicieron grandes cosas. Cuanto más nosotros, con la cantidad de recursos que tenemos ahorita, vamos a poder hacer mejores cosas. Con eso me quedo, chicos. Entonces, ya luego de esta historia, pues entremos a la ¿por qué estudiar las finanzas? O sea, ¿por qué razón tenemos que estudiar finanzas o por qué razón dentro de la carrera vemos contabilidad 1, contabilidad 2, costo de producción y otra más que hay por ahí? ¿Por qué estudiar las finanzas? Como estudiantes nos pudiéramos hacer esa pregunta, pero al mismo tiempo encontrar la respuesta a través de otra pregunta que nos hagamos. ¿Qué papel desempeñan las finanzas en la operación exitosa de una empresa? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué me pueden decir o qué dirían ustedes? ¿A qué papel desempeñan las finanzas como tal
en que una empresa sea exitosa o no? ¿Qué me podrían decir ustedes para que platiquemos? Lick, fíjese que en mi caso, yo le podría decir que es parte fundamental en todo. Fíjese que lo digo como experiencia propia. Ajá, Actualmente, como yo le contaba, pues yo estoy en el área de recursos humanos y pues al final de cuentas, cuando alguien dice que trabaja en recursos humanos, lo primero que se le viene a la mente es, bueno, él pues solo se encargan de contratar, pagar y, ¿cómo se llama? Y dar capacitaciones, que ajá, comúnmente son las tres departamentos o tres áreas que más tiene pues dicha área, para la redundancia. Pero ajá. fíjese que, por ejemplo, yo estoy a cargo del área de pagos y le puedo decir de que en el área de pagos nosotros no solo vemos pues pagos como tal, sino que ahí se hablan de impuestos, ahí se habla que a mí me agregaron una logística de buses, que traemos buses desde la capital y Ujú. tenemos buses aquí en Escuintla que traen al personal y con se llama, y todo va relacionado, ahí hablamos de números, hablamos de pagarle al proveedor, o sea, la finanza en sí es parte cotidiana del ser humano y pues hace que la vida sea más fácil y hace que las empresas pues te logren todos sus objetivos. Y sin la finanza no lograrían todo lo que hoy en día logran estas grandes empresas, a términos de logística, temas de saber costos de producción. eh, por ejemplo, en el área o la empresa que yo trabajo hace hierro, entonces ahí sacan el costo de una palanquilla, ver un versus cuánto vale en Estados Unidos la materia prima y cuánto nos sale aquí en Guatemala, cuánto debemos de nosotros de hacer que valga ese costo aquí en Guatemala, para ir viendo, como le digo, cómo se comporta el mercado. Esa es Ajá. la experiencia que yo le podría comentar, que en sí las finanzas para mí está en cada cosa que hacemos, en cada parte, en la economía, tanto personal como también en lo que es en la empresa. Ok, muy bien, gracias. Muy atinado su ejemplo. ¿Alguien más, chicos? ¿Por qué? ¿Qué papel desempeña la finanza dentro de una empresa para que sea exitosa o no? Busquen, vean dentro de las empresas que más conocidas a nivel mundial, pongamos decir, ¿será que las finanzas han hecho que su éxito llegue hasta donde esté o solo porque pura guagua lo hicieron? Chicos, no importa, participemos. Me gusta que participen. Les pegó Coca-Cola. ¿Cómo creen que llegó Coca-Cola a lo que hoy conocemos como lo que es? ¿Será que porque es que el producto es bueno y porque es bueno se vende? ¿O fue en algún momento que fueron utilizando adecuadamente sus recursos y ahí se dio su crecimiento? Fíjense, Muy buenos días, Lick. buenos días. Pues compartiendo un poco más, ¿verdad? Con respecto al tema de Coca-Cola que usted menciona, ¿verdad? Yo trabajo directamente, pues, bueno, acabo de empezar a trabajar para la Coca-Cola, ¿verdad? Ujú. Entonces, le puedo dar un ejemplo claro sobre cómo la empresa ha utilizado, en este caso, ¿verdad? El valor de la marca, ¿verdad? Para poder posicionarse en el gusto y en el cariño, por decirlo así, de las personas, ¿verdad? Digamos que Coca-Cola lo que transmite, ¿verdad? Es calidad en cuanto a su sabor, ¿verdad? Lo cual hace que, por decirlo así, ¿verdad? Su consumo sea bastante alto dentro de las familias. Nosotros, por ejemplo, manejamos diferentes productos, ¿verdad? Por decirlo así, Ujú. pero la Coca-Cola, ¿verdad? Es lo que la gente más quiere, ¿verdad? Lo que más se vende, lo que más se consume, ¿verdad? Entonces, las finanzas son muy importantes dentro de este rubro debido a que se manejan diferentes promociones, diferentes la marca hace diferentes esfuerzos, ¿verdad? Para llegar a diferentes segmentos a través de otros productos, no solo la Coca-Cola, ¿verdad? Los cuales la empresa se ha ido posicionando, ¿verdad? Y
eso hace que ésta se mantenga en el gusto y preferencia de los consumidores a través del tiempo. Ok, correcto. Usted menciona algo muy importante en cuanto al el valor de la marca. O sea, la marca Coca-Cola, digamos, intrínseco, tiene un valor comercial mucho más grande de lo que podría costar todos los bienes de Coca-Cola. Todo lo que Coca-Cola tenga a nivel mundial en cuanto a activos, infraestructura y todo eso, creo yo que la marca en sí, la marca, estoy hablando del branding de la marca, tiene un valor comercial mucho más que todo Coca-Cola. Pero para que el valor de la marca Coca-Cola haya llegado hacia donde está, es porque en algún momento, en el transcurrir de la historia de Coca-Cola, se le fueron invirtiendo recursos para promociones, para merchandising, para hacerle entender a la gente a través de los mensajes de la marca, de que era un producto para compartir en familia, para los momentos felices, para la amistad, para el compañerismo, para el amor, para muchas cosas, donde fueron utilizando los recursos para poder tener mejores procesos productivos, mantener la calidad de la marca en el transcurrir del tiempo, evolucionar en cuanto a las botellas, en cuanto al logo, en cuanto a la atención a los clientes, en cuanto a poder relacionarse con deportivos, eventos de caridad y todo eso. Entonces, el uso de cómo fueron distribuyendo los recursos, tanto financieros como todos los demás, a modo de hacer crecer el valor comercial de la marca. Y que Incluso, llegue a la... Lick, apoyando el comentario, ustedes se darán cuenta, no hace mucho tiempo va con el tema este de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y el supuesto desprecio que hizo a la marca. Estaba leyendo ahí unos comentarios donde Coca-Cola perdió no sé si 4.000 millones de dólares como marca a nivel de bolsa, sino por un simple hecho de una de las estrellas del deporte más reconocidas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta del impacto que puede tener esta. Lo que hablaban de la situación que había pasado, ¿verdad? De cómo un simple gesto puede hacer perder dinero a una marca tan importante como Coca-Cola. Sí, sí, en ese acontecimiento así, que tal vez yo creo que ni Cristiano Ronaldo se imaginó que eso repercutiera grandemente en una empresa, ¿verdad? Porque eso que estamos hablando de Coca-Cola, poderosa, posicionada a nivel mundial como la número uno, con un poder económico grande, que venga una figura pública con mucho impacto, decir en una rueda de prensa, solo decir, quitar unas botellas de un lado y decir, agua pura, Coca-Cola no, cómo hizo que sus acciones tuvieran una baja en ese día. Porque, digamos, el impacto de un... Si lo hubiera hecho, digamos, lo hubiera hecho yo en una rueda de prensa aquí en Guatemala, ay Dios, pasa desapercibido esa onda, pero lo está haciendo uno que tiene un montón de seguidores. Y lo que implica que esos seguidores, que a veces son seguidores así muy fanáticos, ¿va? O sea, si Cristiano ahí dijo que Coca-Cola no, son capaces que dejan de tomar Coca-Cola y agua pura, ¿va? Entonces puede impactar en que ya mucha gente no compre la marca. Pero yo estoy seguro que afectó Coca-Cola en ese día o en esos días, que pasó ya pasó, ya tiene unas semanas de que pasó. Si volvemos a ver el valor comercial de Coca-Cola, yo creo que solo fue como una pequeña turbulencia nada más, y ya está otra vez posicionada en donde siempre va a estar mientras sigan haciendo el trabajo que hacen. Entonces, póngale que Coca-Cola no hubiera estado, no fuera lo que es actualmente,
y que su valor comercial fuera menor, y viene Cristiano y hace esto, creo que puede llegar a algún momento que pudo haber llegado a afectar de una manera mucho más grande a la empresa si no tuviera unos cimientos tan fuertes a lo largo de su historia. Yo creo que eso fue lo que ayudó a la marca, si lo vemos, analizamos así, Coca-Cola versus Cristiano Ronaldo, ¿quién tiene más peso? ¿Coca-Cola o Cristiano Ronaldo? Coca-Cola. Cristiano Ronaldo, ahorita, estos últimos 15 o 20 años, es el impacto de Cristiano. Bueno, ni tanto, al principio no, ya en los últimos 10 años es lo que fue Cristiano. Pero Cristiano va para afuera y va a quedar como una leyenda, mientras Coca-Cola seguirá existiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque sus cimientos han hecho que el buen uso de las finanzas sea lo que sea. Entonces, eso valió mucho para que el gesto de Cristiano sí repercutió en las finanzas o en las acciones en su momento. Pero a nivel comercial, yo soy fiel a Coca-Cola. Yo no dejé de tomar coca porque Cristiano no quiere, pues. Estoy tomando mi coquita de vez en cuando, ¿eh? Lo que pasa es que a nivel publicitario, a nivel de imagen, pegó. Pero no quiere decir que Coca-Cola iba a quebrar o que se podía ir a la quiebra, no. Pero fue un bachecito en el camino. Y es ahí donde vemos que la buena administración de las empresas pueden pasar sobre una carretera con muchos baches y no sentir nada. Pero cuando la empresa no está administrada adecuadamente y no se utilizan bien sus recursos, puede venir un bachecito y desestabilizar todo el funcionamiento y dejarlos mal parados. Esa es mi percepción. No sé ustedes cómo lo ven o no sé ustedes cómo vieron ese punto dado que lo tocó el compañero. Porque yo lo veo desde ese punto. Por lo que son y por la imagen y valor comercial que tiene en sí Coca-Cola Company a lo largo de su historia. No sé ustedes qué me pueden decir o qué pueden decir o refutarme a lo que yo digo, pues no todo lo que yo digo es lo correcto. ¿Qué me pueden decir ustedes? Sí, buenos días. Buenos días. Pues en mi criterio, pues es Coca-Cola, pues es una marca que prácticamente se ha ido transmitiendo de generación en generación. Ajá. Y también es sinónimo, ¿verdad?, de una buena administración, porque al final ellos aplican un buen proceso administrativo, ¿verdad?, por su evolución y su expansión que han tenido a nivel mundial. Correcto. De las señoritas, ¿qué me pueden decir? ¿Qué puede decir Evelyn? Compañeras que no les veo el nombre aquí. Ahorita sí lo voy a ver aquí. ¿Qué me puede decir Elvia? ¿Qué me puede decir Evelyn? Juanita. Sobre qué es lo que piensan ustedes de que las finanzas repercuten, ¿no?, en que una empresa sea exitosa o no. Si las chicas no quieren lick, pues ni vos, ¿verdad? Dale usted, pues, dale usted. No, con el caso que el compañero está, bueno, que hizo el contexto aquí en esta clase, pues realmente se puede identificar muchas situaciones. La pérdida del valor en la bolsa, de la bolsa de valores, pues es un impacto, pero también si lo traemos a la historia que vimos al inicio, pues Coca-Cola se ha preparado no solo para una situación como se ha preparado para una infinidad de riesgos que ellos pueden tener en el proceso, ya sea en un país, ya sea en un continente, de acuerdo a la proporción y a la demanda que tenga el mercado. Entonces, ellos se han preparado muy bien
y han sabido poder contrarrestar, porque y pues también aquí afecta lo que la competencia quiere, ¿verdad? Porque detrás de Coca-Cola hay otra competencia que anda viendo de qué manera gana el mercado que en su oportunidad ha generado y ha tenido Coca-Cola. Correcto. Porque entonces, rapidito, ¿qué hace Coca-Cola? Entonces, presiona a FIFA. FIFA, pues, es una enorme organización también que hace mucha presión e hizo presión en los demás jugadores que contrarrestaron de manera inmediata lo que hizo Cristiano Ronaldo. Correcto, que para todos es sabido de Coca-Cola es uno de los patrocinadores número 1 de los mundiales. Entonces, como dice Hernán, una simple llamada, mira vos, controla eso, porque tampoco hay que hacer eso. Y otra cosa que llegué a pensar yo es ¿qué hubo detrás de Cristiano Ronaldo que le hiciera hacer esto? A veces siento que no llegué a sentir o a pensar de que no fue por iniciativa de él, sino que ya era algo programado, algo preparado, porque cuántas veces no tuvo conferencias de prensa Cristiano. No recuerdo si en las demás conferencias apareció una bebida gaseosa, no lo recuerdo, pero ¿por qué precisamente ahorita, en esta Euro, que aparecía Coca-Cola? Yo llegué a pensar de que tal vez detrás de él estaba la Pepsi, y que en algún momento pudo haber recibido algún patrocinio o algún dinero por parte de la Pepsi para hacer ese tipo de gestos. Porque lo que mencionan, la marca que anda detrás de Coca-Cola es la Pepsi-Cola. Y siempre la Pepsi ha tratado de boicotear a la Coca-Cola. En el transcurrir del tiempo hay muchos ejemplos donde Pepsi siempre ha querido boicotear a la Coca-Cola para hacer perder credibilidad. ¿Qué manda? Incluso por agregando algo más al tema de conversación, ¿verdad? Lo más increíble del caso, a nosotros nos pasaron unos videos, ¿verdad? Que como le digo, es lo insólito. Ajá. Que incluso Cristiano Ronaldo en años anteriores hizo comerciales para Coca-Cola. Entonces, como que no es muy creíble la situación que él hizo, ¿verdad? Porque como él estaba diciendo prácticamente, no cuando años atrás, él fue imagen de la marca. Va, imagínense eso. O sea, que es claro, yo digo que él, vamos a suponer que lo hizo voluntariamente y que ahí se le ocurrió y lo hizo. Yo digo que ni él mismo sabía la repercusión que iba a tener ese gesto. Y tal vez por molestarlo lo hizo, pero siendo la figura pública que él es, fue que tuvo impacto. La verdad no sabemos qué pasó, si hay cosas o atrás de él que pudieron haber provocado que él lo hiciera, pero como dice Hernán, Coca-Cola se ha preparado a lo largo de la historia para poder soportar ese tipo de golpes. Y dado el impacto que tiene la marca, pudo, hacer presión, mira, esas cosas no me gustan, o mira, cuidado que hagan eso en la venta, porque las conferencias de prensa son para hablar de fútbol, no para hablar de marcas. Entonces Sí. de ahí comenzaron a salir los otros que hacer otro tipo de cosas como para hacerlo. Pogba vino otra vez y así otros más. Entonces ya lo que Cristiano de primero hizo, cuando los demás lo hicieron, como que ya pasó a ser como un juego, ¿me entiendes? Entonces le quitaron el impacto a Cristiano. Tiene que haber sido una llamada de Coca-Cola y FIFA ahí, bueno, por favor, mover sus influencias para que otros hicieran lo mismo y pareciera como que era un juego, ¿va? Sí, ¿quién me habló por ahí? Yolik, solo la otra pregunta sería, ¿qué pasó con el mercado? Y él habló de beber agua, o sea, ¿tuvo algún beneficio? Porque según se vio en el video, no había marca de agua pura hasta donde yo vi. Y lo otro es, ¿qué pasó con estos 4.000 millones que perdió Coca-Cola? ¿Quién fue el beneficiado? ¿Quién se quedó con ese pequeño pedazo de pastel? Lo que pasa es que, ¿cómo decirles? Digamos, si las acciones de Coca-Cola estaban valoradas, vamos a poner un ejemplo, en $100 cada acción,
por esa conferencia de prensa, al terminar el día, ya las acciones no vayan 50, porque por esa repercusión, lo que pasa es que miren, pues tengo más o menos he ido entendiendo cómo es que se mueve la bolsa de Estados Unidos o las bolsas europeas, que ahí ellos, cualquier riesgo que pueda venir, o cuando vino la pandemia, todas las marcas comenzaron a perder valor de mercado, sus acciones empezaron a venirse abajo porque era la pandemia y tal vez ni había impactado ya en los países de la forma en la que lo hizo después, pero por el simple hecho de que había un riesgo, le bajan el precio en los mercados financieros. Entonces, al haber hecho Cristiano esta conferencia y hacer eso que hizo, o sea, todos los analistas financieros, digamos, especularon que el valor comercial de la marca Coca-Cola se iba a ver afectado de ahí en adelante, ¿va? Porque por los seguidores y por como lo hizo en una conferencia que todo el mundo vio, iba a tener un impacto en las personas o en los clientes, pues. Y digamos, uy, chica, yo lo vi, sí, Cristiano tiene razón. Es mejor tomar agua pura y no tomar agua Coca-Cola. Ya no voy a tomar Coca-Cola. Eso especularon, vieron el riesgo, entonces ese valor de los $4,100 que ellos calcularon que podía perder la marca Coca-Cola en el valor de sus acciones, digamos, fue puramente especulación, pero como ellos se mueven en esa cuestión financiera, entonces Coca-Cola en sí no perdió ese dinero como tal, o sea, que ha salido de sus cuentas y lo perdió, sino que simplemente vieron el impacto negativo que iba a tener o que tuvo esa conferencia, en que el valor comercial de las acciones de Coca-Cola se iban a venir abajo en ese valor. Pero yo les pregunto, ¿será que Pepsi-Cola acaparó o logró posicionarse más arriba por ese gesto? No creo, porque Nada que yo ver. creo que a los 3 días, yo creo que ya esa conferencia ya solo era un meme, ya el impacto ya había pasado, viene el otro futbolista y hace una cosa similar, solo que ahora como una cerveza, entonces, esto es un juego, entonces ya la especulación sobre el impacto ya es puramente especulación, no afectó, no tuvo que haber afectado a Coca-Cola, entonces perdió en el impacto comercial porque en los mercados financieros se especula y dicen, bueno, esto puede pasar, entonces el valor de las acciones de Coca-Cola se pueden venir de 100 a 50. Entonces calculan 50 por acción y hay 1 millón de acciones. Bueno, eso podría perder Coca-Cola. El de Cristiano hubiera echado eco y todos los que lo vimos o que la vimos después ya no estuviéramos tomando Coca-Cola, sino que estuviéramos tomando agua pura. Yo creo que ni yo ni ustedes, si les gusta la coca, no la han dejado de tomar porque Cristiano dijo, no tomemos coca, tomemos agua. Yo creo que eso nunca va a pasar. Entonces, ni hubo una marca que tomó esa porción del pastel, sino que se especuló que lo podían perder y que podía bajar el precio de las acciones, pero yo creo que en el transcurrir de las semanas volvió todo a la normalidad. Eso es desde donde yo lo miro, pues. Desconozco si realmente bajaron las acciones y la gente que era dueña de acciones dijo, puchica, van a bajar mis acciones, mejor las vendo antes de que bajen y porque saber cuánto va a impactar comercialmente a la empresa. Y vemos que yo creo que no ha afectado mucho eso a la marca, ¿verdad? Entonces, es ahí lo importante de las finanzas, cómo las marcas grandes han cimentado su poder en el buen uso de los recursos. Podemos hablar de McDonald's, Coca-Cola, Google, Microsoft, la misma Pepsi-Cola, porque aunque es el segundo siempre, pues bien ha sabido manejar bien sus recursos para poder ser la segunda a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué otras marcas fuertes? Digamos Pizza Hut, Burger King,
empresas locales, Cementos Progreso, podemos decir. No importa cuánto cemento entre extranjero aquí a Guatemala, pues la gente sigue prefiriendo la marca Cementos Progreso. O sea, para mantener su poderío, han utilizado adecuadamente sus finanzas para poder llegar a ser exitosas a nivel Guatemala o a nivel mundial, ¿verdad? Entonces podemos concluir que la administración financiera adecuada ayudará a cualquier negocio a proporcionar mejores productos a sus clientes a precios más bajos, pague mejores salarios a sus empleados, genere rendimientos mayores de los esperados por los inversionistas que hayan aportado fondos para formar y operar la empresa. Adecuadamente el recurso financiero, podemos conseguir mejor materia prima, tener mejores procesos productivos que minimicen los costos de fabricación y te dar un producto de calidad a un buen precio, no alto ni bajo, sino con un precio aceptable que la gente va a decir, estoy comprando un producto de calidad a un buen precio. También manejo adecuadamente las finanzas, puedo proveerle que así como proveo un buen precio o a un producto de calidad a buen precio, voy a vender más, puedo tener chance de vender más. Y si vendo más, puedo ofrecerle a mis empleados, que son el otro recurso importante que tiene la empresa, mejores beneficios, bonificaciones o comisiones por el buen trabajo, por el buen desempeño, por ofrecer salarios más altos. Puedo también generar mejores rendimientos, como hablábamos el domingo pasado, maximizar la rentabilidad de la empresa, maximizar la rentabilidad de la empresa a través de lo que se invirtió. El accionista invierte una cantidad, él espera que se maximice su inversión. Entonces, si nosotros utilizamos un producto, ventas, y si vendo más, puedo obtener cuenta a mi recurso, los salarios, y por lo tanto ofrecer mejores rendimientos al inversionista que puso la plata para poder formar y operar la empresa. Como la administración financiera es importantísima para la operación exitosa de una empresa. Debido a que la economía tanto nacional como mundial está formada por clientes, empleados e inversionistas, una administración financiera sólida con bienestar de los individuos como de la población en general. Donde se estén ubicadas las empresas, alrededor de ellas siempre va a haber ciudades o pueblos cercanos, que son los que al final vienen a contribuir con mano de obra para las empresas donde están posicionadas. Entonces, ¿por qué dice que la economía está formada por clientes, empleados e inversionistas? Porque viene el inversionista, pone la empresa cerca de Escuintla. Entonces, ¿a quién va a contribuir con mano de obra o con trabajos? A las personas cercanas a Escuintla o a los que viven en Escuintla. Entonces, estas personas pasan a ser empleados de esta nueva empresa que puso el inversionista y comienzan a fabricar un bien o servicio para ofrecerlo a las mismas personas que viven en Escuintla, que serían los clientes y a los demás departamentos cercanos a la empresa. Entonces, entre mejor esté la empresa, por consecuencia, mejor van a estar sus empleados, porque van a ganar bien. Y por lo tanto, si ellos ganan bien, van a tener recursos para poder comprar bienes y servicios en el lugar donde viven y convertirse en clientes de los otros negocios, dado que tienen buenos ingresos, producto de los buenos beneficios que les da la empresa donde trabaja. Entonces, no solo gana la empresa, gana el empleado, sino que ganan las otras empresas que están alrededor de la empresa central, porque los empleados se vuelven clientes de estas empresas pequeñas. Entonces, usted puede trabajar en un ingenio, tener un buen salario, y usted va a su lugar donde vive, Siquinalá, Puerto San José, Santa Lucía, Escuintla, Chiquimulía, Palindo, donde sea,
¿Y usted dónde compra sus productos de primera necesidad? Ahí donde usted vive. Y usted favorece a los negocios pequeños de ahí porque usted va a comprar al mercado, va a comprar a un supermercado, va a comprar a una tienda. Entonces, al final, si la empresa está bien, va a contribuir en bienestar para los que trabajan en ella. Y luego estos trabajadores con su salario van a contribuir a la economía que está alrededor de la empresa porque se vuelven clientes de las otras empresas. Entonces, todo eso relacionado a la administración financiera, ¿verdad? El estudio de las finanzas consta de 3 áreas que están bien relacionadas. Primero están los mercados o instituciones financieras, las inversiones y la administración financiera como tal. ¿Por qué están relacionadas? Porque los mercados financieros, instituciones financieras, ¿qué son? Se trata de un gran número de puntos que cubren la macroeconomía de un país. ¿Y quiénes están incluidos en ese segmento? Todos los bancos o financieras que existen a nivel Guatemala, que son los encargados o son los que proveen a las empresas de recursos o fondos para poder invertir o poder desarrollarse más como empresa. Son los que tienen la disponibilidad, la que ponen a disposición plata. 2, las inversiones, pues son las decisiones en las que se centran los individuos o las empresas para poder desarrollar más beneficios o mejores valores. Entonces, es la empresa, cuando las empresas piensan en invertir, ya sea en mejorar su planta de producción, expandirse a una nueva planta, compra de vehículos, una compra de inmuebles, de instalaciones, invertir en otra línea de producto que me permita generar más rentabilidad. Entonces, las empresas quieren invertir, entonces van a buscar en los mercados financieros o en las instituciones financieras el dinero que necesitan para poder invertir. Ya sea que las empresas tengan el dinero para invertirlo como parte de su capital de trabajo o no quieran usar su capital y presten un dinero para poder usar la inversión. Entonces, tenemos la chance de ya sea que lo prestamos o utilizamos el propio capital. Y la administración financiera como tal, pues ya se refiere a la administración como tal de una empresa, de cómo va a manejar los recursos que pueda obtener de las instituciones financieras y que sean invertidos en los planes que la empresa tenga para expandirse o para poder ser mejores como empresa, producir mejor los productos o los servicios, posicionarse en otros segmentos de mercado, etcétera. Entonces, cuando hablemos de las finanzas y nos pregunten cuáles son las áreas fundamentales que estudia las finanzas, vamos a hablar de las instituciones financieras, las inversiones y la administración financiera como tal. Además, es la más importante de las 3 áreas citadas anteriormente. Es muy importante en todos los tipos de empresas, indistintamente que sean públicas o privadas, que operen en el sector de los servicios financieros o que sean empresas dedicadas al comercio de los productos o servicios. La condición real y la importancia de la administración financiera depende en gran parte del tamaño de una compañía. Como podemos leer ahí, las empresas pequeñas, pues la función normalmente la lleva el departamento de contabilidad o el contador que pueda tener una empresa dentro de sus instalaciones, y a medida que va creciendo la empresa, la importancia de la citada función resulta en la creación de un departamento de finanzas especializado. Yo les hago la pregunta, ¿por qué cuando una empresa es pequeña el que le va como que a instruir financieramente va a ser el contador al dueño? ¿Y por qué en medida que va creciendo la empresa, ahora sí es necesario un departamento de finanzas especializado? ¿Por qué se da eso, chicos? ¿Qué es lo que motiva a que pase de ser una persona a que se busque un departamento especializado ya en finanzas? ¿A qué se debe eso?
LIC podría ser el crecimiento y expansión de una empresa, lo que obliga a tener más recursos para controlar las finanzas. Ok. El crecimiento y expansión de la empresa obliga a tener más recursos para el control de las finanzas. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Tener personal altamente capacitado en el área para tener menos deficiencia y tener más eficiencia y eficacia. Ok, tener mejor personal capacitado para ser más eficientes y eficaces en el manejo de los recursos. Muy bien. Con lo que ustedes dijeron, porque si antes vendía 100 y ahora vendo 1.000.000, ahora tengo, al vender 100 tenía una cierta cantidad de gastos operativos que eran controlables por una persona. Pero ahora que ya vendo 1.000.000, ya tengo mayores ingresos, ya gasto más, porque por ende al vender más voy a invertir y a gastar más para poder cumplir con las ventas. Ya una sola persona no se daría abasto para controlar en qué se está utilizando los recursos. Ahí me permite el crecimiento, la evolución de la empresa, buscar personal capacitado que me permita controlar el buen manejo de las finanzas o de los recursos, poder hacer proyecciones a futuro, ya poder hacer presupuestos, poder formar departamentos o unidades de trabajo que se les asignen recursos para ir cumpliendo con los objetivos del plan general de la empresa, porque una empresa pequeña, normalmente el dueño hace de mercadólogo, lo hace de recursos humanos, lo hace de finanzas, lo hace de logística, porque a veces él mismo va a entregar la mercadería en su carrito y él mismo se encarga de la compra y venta de los productos, o a veces hasta producirlos. Y entonces, a medida de su crecimiento, él ya no se va a dar abasto. Entonces ya comienza a formar un departamento de producción, lo que se van a encargar del área de mercadeo, promociones y ventas. En fin, ya el mismo expansión va haciendo que ya sea importante independizar las actividades. Entonces, es ahí donde ya se comienzan a utilizar los recursos independientemente de la unidad de trabajo. Entonces, se necesitan a gente especializada para controlar a los otros, para que el manejo de los recursos se utilice de buena manera. Entonces, al final, el objetivo principal es el buen manejo de las finanzas, no importando que sea pequeña o grande la empresa. Lo que pasa es que ahora se utiliza, entre más grande es, más personas vamos a tener a cargo, se van a encargar de fiscalizar el uso adecuado de las finanzas. Porque ya solo una sería casi imposible que se dé abasto para el buen control. Entonces, ¿cuál es la importancia de la administración financiera? La administración financiera es el área de la administración que cuida de los recursos financieros de la empresa. Se centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros, como lo son la rentabilidad y la liquidez. ¿Por qué precisamente sobre esos dos rubros, chicos? ¿Por qué creen ustedes que la administración financiera se centra en esos dos aspectos? Rentabilidad y liquidez. Quiero escuchar sus comentarios, a ver qué me pueden decir. Chicos, ¿por qué en la rentabilidad y en la liquidez? Silic, ¿me permite? Adelante. Silic, pues yo pienso que para que una empresa tenga liquidez debe ser rentable, porque si no, pues no tendría sentido, ¿va? Y cuando se dice rentable, pues tener un buen proceso administrativo, tener un buen ingreso de las ventas, que sus ingresos sean mayores que las salidas o los gastos, para poder ser rentable y así tener una buena liquidez. Ese es mi criterio. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Con respecto a la rentabilidad, Lick, supongo que, bueno, en este caso se refiere, ¿verdad?, a qué tan factible es nuestro negocio, ¿verdad?, que el porcentaje de ganancia que tengamos sea el correcto para poder subsistir, ¿verdad?
Y la Correcto. liquidez, ¿verdad? Que se refiere a lo que contamos, ¿verdad? Por ejemplo, para la producción, por decirlo así, ¿verdad? Con qué recursos cuenta la empresa para poder crear un producto. Sí, podemos agregarle a lo que usted dice, no solo la creación, sino que la distribución, la venta, la promoción del producto, tener dinero para su funcionamiento, para sus gastos operativos, para poder invertir, para poder pagar las deudas, tanto a corto como a largo plazo. Entonces, yo le agregaría eso a lo que usted está mencionando, que sería la liquidez, ¿verdad? ¿Alguien más, chicos? Las señoritas están algo calladas. ¿Por qué no nos comparten nuestras señoritas? ¿Qué nos pueden decir? Por qué la administración financiera se centra en la rentabilidad, en la liquidez? Chicas, no sean así, pues. No me dejen así, que hoy no han hablado nada. En lo que ellas se preparan, Lick, tal vez yo diría de que pues la rentabilidad es ver que en sí el producto o servicio que ellos estén ofreciendo pues sea vendible o sea adquirido por las demás personas, y liquidez pues de tener la capacidad de por cualquier eventualidad, así como le pasó a la Coca-Cola, cualquier eventualidad pues estar preparados y poder salir avantes. Sí, digamos que lo que usted menciona es correcto, digamos, la rentabilidad es que mi producto se venda y que yo logre tener los volúmenes de venta que me permitan tener las utilidades esperadas, porque mi rentabilidad va a estar en el cumplimiento de la ganancia neta que quieran los accionistas. Si yo le ofrezco, yo como gerente le ofrezco a mis accionistas que les voy a hacer ganar un 15%, un 15% de utilidad neta, significa que yo debo de vender buenas cantidades del producto o del servicio para que al final, cuando yo desarrolle mi estado de resultados, a calcular mis ventas del año menos el costo de ventas menos los gastos operativos, me quede una utilidad bruta antes de impuesto, que cuando yo le quite el impuesto sobre la renta que generan las utilidades, me quede una utilidad neta con el porcentaje de crecimiento que yo les ofrecí a los accionistas. Entonces, una empresa, entre más utilidad neta tenga, es más rentable. Porque como les dije, como les puse de ejemplo el domingo pasado, una empresa puede ser rentable. Desde vendió 100 y gastó 99, ganó un quetzal. Es rentable porque gané un quetzal. La pregunta sería, ¿ese quetzal me va a alcanzar para dar los beneficios esperados para los accionistas? ¿Ese quetzal me va a permitir crecer más, crecer o ampliar el capital de trabajo? A eso sí ya son otros 20 pesos. Pero gané 1000 y vendí 1000 y gasté 500, tuve una utilidad de 500. Ahí estamos hablando de otras cosas. Están diciendo que tuve una utilidad de un 50% sobre lo que invertí. Entonces ahí sí sí puede más factible que los 500 que gané me permitan poder darle mejor rendimiento al accionista, poder invertir más en el capital de trabajo de una empresa y así poder tener más capital para poder trabajar. Entonces, rentabilidad puede ser desde un quetzal hasta muchos millones de quetzales. Entonces, pero la rentabilidad favorable para la empresa va a ser entre más ganemos, más rentable vamos a ser. Por lo tanto, esa rentabilidad va a traer como consecuencia liquidez para la empresa. Porque podemos ser rentables, más no líquidos. Porque puede ser que lo que estoy teniendo de rentabilidad no favorezca para tener yo disponible para poder cubrir mis obligaciones. Entonces, ¿la liquidez depende de la rentabilidad? Sí.
Porque entre más ganemos, mayor capital vamos a tener para disponibilidad de cubrir nuestros gastos y pagos. Juanita nos está poniendo acá, tiene como objetivo principal que los recursos económicos mantengan un balance adecuado entre rentabilidad y liquidez, previendo cualquier impacto negativo en las metas de control de ingresos, dice Juanita. O sea que primero tenemos que maximizar los recursos para poder ser más rentables, y esa rentabilidad va a traer como consecuencia liquidez favorable para la empresa. ¿Alguien más, chicos, que quiera dar su comentario? ¿Por qué sobre rentabilidad y liquidez? ¿Por qué nos vamos a centrar como administradores financieros en eso? Eddie, hoy José Eduardo ha estado algo calladito, ya no me ha hablado. ¿Qué me puede decir, José? ¿Qué piensa usted? O Andy, ¿qué me puede decir Andy? Chicos. ¿Puede volver a repetir la pregunta que no la escuché muy bien? Tenía algo de interferencia en mi señal. Hernán, ¿por qué cree usted, según su punto de vista, por qué cree usted que la administración financiera se centra en la rentabilidad de una empresa y en su liquidez? ¿Qué opina usted de eso, según su punto de vista? Realmente la administración financiera, o sea, se encarga ver todas las finanzas de la empresa. Uh-huh. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo, de que de nada sirve de que tenga muy buen personal trabajando y que tenga un equipo, pero excelentísimo y que realice todas las actividades. Pero si el equipo, por ejemplo, una empresa de ventas que se dedique a vender XY producto, todo el área operativa se realice bien, desde producción, compras, distribución, pero si no tengo ventas, o sea, toda empresa se va a enfocar a la rentabilidad que va a tener. Correcto. Si no tengo una rentabilidad, de por gusto voy a estar haciendo todas las actividades. Porque si no, ¿de qué me sirve? Entonces, ¿cuál es lo que voy a perseguir? Toda persona, toda sociedad que se comprometa en realizar o comercializar un producto, siempre va a ser con fines de lucro, porque correcto, vamos a tener que lucrar. Si no, mejor hagámonos una ONG, solo vemos de dónde obtenemos financiamiento solo para mantenernos y ahí nos quedamos. Pero realmente las empresas privadas se dedican realmente a tener ingresos y regularmente no, yo como inversionista no voy a querer que me ofrezcan un 10% nomás, sino que sobre mi dinero necesito tener mayor rentabilidad para poder estar invirtiendo, inyectándole capital a esta empresa. Correcto, así es. De nada nos sirve tener los mejores recursos tecnológicos, humanos y tener unos procesos eficientes y al final no se vende. Porque estoy invirtiendo plata, pero no me está regresando. ¿Verdad? Entonces, usted tiene toda la razón en cuanto a que el buen uso, el tener buen equipo, buenos colaboradores, desarrollar el proceso productivo de una manera eficiente, debe ir de la mano con el volumen de ventas. Porque a mayor volumen de ventas, significa que estoy vendiendo más, debo de cumplir con los pedidos, debo de satisfacer las necesidades de mis clientes, por lo tanto yo debo de tener la mejor gente, los mejores equipos, la mejor logística, los mejores procesos, porque estoy vendiendo. Y no voy a invertir en cosas que me van a ayudar a ser mejor, pero no vender. No estoy haciendo nada. Entonces, como dice Juanita, en mi empresa, en la empresa donde trabajan, acaban de hacer una bodega extra
para almacenar insumos o materia prima, porque para poder cumplir con la demanda del producto que se está pidiendo, que se está teniendo por parte de los clientes. Entonces, es que el buen uso de los recursos les hizo a la empresa, les proveyó dinero para poder fabricar esa bodega, porque la demanda de sus productos se ha elevado y la bodega que tienen actualmente no les permite guardar la materia prima suficiente para poder seguir fabricando, dado que la demanda es grande. Entonces, órale, como decía Hernán, estoy teniendo más ventas, entonces invierto en buen equipo, en una bodega extra, en más personal para controlar, para manejar la logística y la distribución de los insumos. Entonces, aquí en el claro ejemplo de Juanita combinado con el de Hernán, podemos ver que a un mayor crecimiento en las ventas nos permite poder invertir más plata en una bodega extra para tener más materia prima, para tener lo suficiente para poder cumplir con los volúmenes de producción, poder tener el producto terminado en despacho para que se puedan cumplir los envíos hacia nuestros clientes y por lo tanto poder cubrir la demanda. Pero si no tuviéramos esa demanda, de nada serviría invertir en una bodega, de nada serviría tener un buen equipo, de nada serviría tener buenos recursos humanos, porque estaría invirtiendo y no estoy generando rentabilidad, mucho menos liquidez, ¿verdad? Para que veamos cómo lo que mencionó Hernán con lo que puso Juanita ahí van de la mano. O sea, también el departamento, bueno, la administración financiera al final se convierte como la parte asesora de una administración como tal, porque ellos en los reflejos de los estados o en los cierres mensuales o anuales, ellos van determinando, mire, las ventas o los ingresos vienen en declive o vamos creciendo, y de aquí es donde el trabajo en equipo que se realiza. La administración financiera ayuda y propone posiblemente a la administración. Yo considero que ha de ser así, ¿verdad? Sí, así es. Porque realmente no he tenido la oportunidad de estar en un nivel de esos, pero según las lecturas que yo he hecho, la administración financiera propone ciertas estrategias a la administración hace las evaluaciones correspondientes para poderlas, si es factible o no factible, aplicarlas o de qué manera poder mejorarlas, para que la empresa, si en caso viene hacia abajo, poder estabilizar esa parte. Pero si en caso la empresa se ha mantenido, ¿cómo hacer que esa empresa vaya creciendo exponencialmente? Correcto, totalmente de acuerdo como usted lo dice. O sea, acuérdense que el financiero ve la realidad de la empresa en números. O sea, el financiero como tal, estamos vendiendo esto y estamos gastando esto y estamos ganando esto. Y esto no es suficiente porque no es lo que los accionistas piden. Entonces, administración general, estos son los números, esto es lo que se está vendiendo, lo que se está gastando y lo que se está ganando. Necesitamos que la operación administrativa como tal de la empresa eleve el porcentaje de ventas para incrementar o maximizar la inversión de los accionistas, porque los accionistas necesitan que su inversión se maximice. Entonces viene la administración y dice, bueno, no se está vendiendo lo que se esperaba, entonces, bueno, ahora tomemos nuevas estrategias de ventas, de mercadeo, de logística, mire, fíjese que íbamos por buen camino, llega el financiero, mire, veníamos vendiendo bien en el primer semestre, pero ahorita nos estancamos y no entendemos por qué, porque se venía teniendo un buen flujo de efectivo y ahorita nos hemos estancado. Y al analizar el por qué, determinamos que han cumplido con los pedidos a los clientes y los clientes están inconformes y por lo tanto ya no están comprando la misma cantidad. Entonces el financiero viene y se lo presenta al gerente general, ¿verdad? Entonces el gerente general dice, bueno, estoy fallando en el área de logística, de entrega de los pedidos a mis clientes. Encontré una falla que me está repercutiendo en que la gente ya no me compre porque están molestos o porque he cumplido
no he sido ordenado en llevarle sus pedidos en el momento en que ellos los necesitan. Por lo tanto, estoy dejando de vender. O resulta que tengo un nuevo competidor y ese competidor le está vendiendo a mis clientes y yo no me he preocupado por ello. No he ido a ofrecerles a hacer nuevas negociaciones con mis clientes para evitar que le compren a un nuevo competidor. Porque el financiero ya lo detectó, que la baja en las ventas se está dando. Y entonces ya se comienza a evaluar de dónde viene esa baja, qué está pasando, cómo se está vendiendo el producto, por qué se ha dejado de vender. Entonces el financiero es como que la parte de la administración que presenta las cosas tal como son, ¿va? Así fríos. Al final somos los cae mal porque también somos los auditores, ¿va? Somos los que dan las costillas a todos los departamentos en ver cómo están utilizando su presupuesto. Porque se da en la vida real que hay departamentos que gastan innecesariamente sus recursos en cosas que no deben hacerlo. Y entonces ahí está finanzas auditando. Como que fuera la SAT, ¿va? Ahí, mire, ¿y por qué gastan esto? Mire, ¿y por qué no pagó esto? O mire, ¿y por qué esto? Entonces, ¿por qué? Porque los financistas o la administración financiera, ¿qué quiere lograr? El buen manejo de los recursos para que haya rentabilidad y haya liquidez. Entonces, así como usted lo dice, Hernán, la administración financiera pasa el análisis financiero tal como está la empresa actualmente, comparado contra lo que se planificó a nivel gerencial, para ver si vamos por el camino correcto, y si no, pues ya la gerencia tiene que modificar, reestructurar, modificar o arreglar aquellas desviaciones que se estén teniendo, que no cumplan con lo que financieramente se esperaba tener de rentabilidad y liquidez, que al final del periodo puede repercutir en que no se cumplan los objetivos que los accionistas esperaron de su inversión. Entonces ahí, ¿qué pasa? Bueno, gerente general, adiós, va. Usted no dio la talla porque no logró lo que se esperaba. Entonces, a poner a otra persona que sí realmente dé los números. Entonces, eso es digamos, es la parte, digamos, que bien oscura de la administración financiera, porque recordemos que si no se cumplen los números esperados, usted podrá ser un buen gerente, tener una buena experiencia, pero si no dio los números, no sirvió. Van a buscar a alguien que dé los números, que cumpla con la rentabilidad y la liquidez de la empresa. Tenemos una definición de la administración y con esto voy a concluir para que tengan unos 15 minutos de relax antes de su otro curso. La administración financiera más propiamente definida es el proceso que a través de un plan pretende la adecuada dirección y cuantificación de los ingresos y egresos, la producción, el aumento de los fondos para llevar el debido control, uso y distribución de los recursos, dice. Asimismo, trata de mantener la liquidez adecuada para pagar las cuentas y reducir al máximo el riesgo financiero. ¿Y qué es el riesgo financiero? Es no tener liquidez para cubrir las deudas a corto plazo. Más adelante vamos a ver unas razones financieras que nos permiten saber el nivel de endeudamiento, cuánto debemos, cuál es el porcentaje en que la empresa está endeudada. ¿Por qué? Porque tenemos que minimizar ese riesgo de que la empresa ya no sea totalmente de nosotros, de los dueños o de los accionistas, sino que ya una parte sean de los acreedores, porque la tenemos endeudada en un porcentaje. Y a mayor endeudamiento significa que la empresa estaría más en las manos de los acreedores que de los mismos dueños. Entonces, tenemos que minimizar el riesgo financiero. Y búsqueda de la obtención de utilidades, que sería la maximización de la inversión, ¿verdad? La principal función de la administración financiera se refiere a tomar decisiones fundamentales acerca de la estructura del capital de la empresa. Si yo les hiciera una pregunta en el examen, ¿cuál es la principal función de la que se encarga la administración financiera? Bueno, es en tomar decisiones adecuadas sobre cómo se utiliza el capital de una empresa. Y dentro del capital
Ya sabemos de qué se incluye en los fondos, el efectivo, los activos, el inventario, las cuentas por cobrar, eh, los inmuebles, la mobiliario de equipo, los vehículos, en fin, y también el manejo adecuado de la deuda, de las obligaciones. Y eso nos va a permitir poder manejar adecuadamente o tomar decisiones adecuadas en conforme al capital de la empresa. ¿Concluyo? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan para dar por terminado el tema? Chicos. Todo muy claro, Lick. Ok. ¿Alguien más? Todo claro, Lick. Va, ok. Entonces, pues vamos Todo a... bien por el momento, Lick. Ok, gracias. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo les voy a subir una tarea el día de mañana, donde relacionado a lo que platicamos, les voy a pedir algo ahí para que nos comencemos a ganar los primeros 2 puntos de zona del curso. Entonces, de mi parte, un placer, chicos. Gracias por estar aquí nuevamente en nuestra segunda sesión. Bienvenido, Hernán, por agregarse a la sección. Aquí, ¿usted va a estar en la sección B, Hernán? ¿O solo aquí va a estar en la B y en la otra en la A? Se nos fue, Hernán. Entonces, chicos, pues gracias a todos. Gracias, Edgar. Gracias, Eddie. Gracias, José. Gracias, Hernán. A Steve. Jorge. Jorge, ¿quiere decir algo? Jorge levantó la mano. No. Y a las chicas también, que hoy estuvieron algo calladitas. Solo Juanita ahí nos estuvo colaborando. Bienvenidos, pues. Perdón, Elick, se me marcó esto. Ah, bueno. Ok, pues entonces, gracias por estar acá y por sus participaciones. Nos vemos primeramente el otro domingo. Ahí están pendientes de la tarea. Yo les aviso por el grupito. Hernán, ahí se agrega al grupo. No sé si tiene el link para agregarse al grupito de WhatsApp. Si no, se lo pasamos por ahí. Licenciado, yo no lo tengo, es mi primer día de clases hoy también. Ah, también. Va, permítame, pues, les voy a pasar el link de una vez para que se agregue. Ahí está el link para que se agregue, Andy, y si no estuviera Hernán, también para que se agreguen ahí al grupo. Las chicas también, si hace falta alguien, para ahí tener comunicación de cuando subo tareas o dudas que vayan surgiendo, pues ahí platicamos en el grupo. No tengan pena. Así que, chicos, gracias por su atención, su colaboración en esta clase, y sigamos de esa manera, a modo de hacer ameno el curso mientras llegamos a la práctica. Entonces, de mi parte, muy agradecido con ustedes, ¿oyeron? Y les deseo un buen domingo y una excelente semana la que viene, ¿oyeron? Bendiciones para cada uno, chicos. Muchas gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenos días. Se cuidan todos.